Bienvenidos una vez más a mi rinconcito de chismes, análisis y por supuesto, mucho salseo. Soy su amiga y en este espacio, como siempre, vamos a desentrañar los secretos más jugosos del mundo del entretenimiento, especialmente, y como ya se habrán dado cuenta por el título, vamos a hablar de Kerem Bürsin, Andercel, y esas picantes críticas que han estado circulando. Para los que son nuevos por aquí, bienvenidos. Para los que ya son de la casa, un abrazo enorme. Siempre es un placer tenerlos de vuelta. Y para los que aún no se han suscrito, ¿qué están esperando? Suscríbanse ahora mismo. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos, porque, créanme, se vienen cosas buenas. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de las críticas. Es algo que lamentablemente es inevitable en el mundo de las celebridades, y en esta ocasión, las flechas de la opinión pública apuntan directamente a Andercel. Pero la verdadera bomba aquí es que Kerem Bürsin, nuestro querido Kerem, no se ha quedado callado. Y como era de esperarse, su reacción ha generado mucho ruido. Ya saben, la vida de los famosos no es solo alfombras rojas y flashes. Hay mucho trabajo, mucha presión, y por supuesto muchas críticas. Y es que en el ojo del huracán, Ande ha sido objeto de un escrutinio implacable. Se ha hablado de su actuación, de su apariencia, de sus decisiones, y en ocasiones, las críticas han sido, digamos, despiadadas. Es la triste realidad de este negocio. Pero, ¿qué tipo de críticas estamos hablando exactamente? Pues, hay de todo un poco. Por un lado, las críticas profesionales, se han debatido sus habilidades actorales, la evolución de su trabajo, y si ha logrado o no convencer al público y a la crítica especializada. Por otro lado, y no menos relevante, están las críticas relacionadas con su vida personal. Ya saben, los chismes, las especulaciones, las opiniones sobre sus relaciones y sus decisiones. Todo esto sumado a las redes sociales, donde la gente se siente con la libertad de decir cualquier cosa, puede ser muy dañino. Y es aquí donde entra Kerem Bürsin. Como todos saben, Ande y Kerem formaron una de las parejas más queridas de la televisión turca. Su relación, nacida en el set de Love is in the Air, fue un cuento de hadas que cautivó a millones. Y aunque su romance llegó a su fin, la conexión y el cariño entre ellos, al parecer, siguen presentes. ¿Y por qué digo esto? Pues porque Kerem, ante estas críticas, ha decidido tomar una postura. Y no se ha limitado a un simple me gusta en una publicación. Ha ido más allá. Ha hablado, ha defendido a Ande y, por supuesto, ha generado una ola de reacciones en las redes sociales. Pero, ¿cómo ha reaccionado exactamente Kerem? ¿Qué ha dicho? Pues ha utilizado su voz para defender a Ande, para expresar su desacuerdo con las críticas, y para recordar al público que detrás de cada figura pública hay una persona, con sentimientos, con fragilidades. Ha dejado claro que no está dispuesto a tolerar ataques injustos y que siempre estará ahí para proteger a quienes quiere. No voy a revelar textualmente las palabras de Kerem porque, obviamente, depende de cómo se difundan las noticias. Pero la idea general es esa, una defensa, una muestra de apoyo, y un llamado al respeto. Y creo que eso es algo que todos deberíamos aplaudir. En un mundo donde la negatividad a menudo prevalece, ver a alguien defender a otra persona, incluso después de una ruptura, es algo que merece ser reconocido. La reacción del público ha sido mixta, como era de esperarse. Por un lado, muchos han aplaudido la actitud de Kerem, destacando su caballerosidad, su madurez y su lealtad. Han reconocido la valentía de defender a Ande y han valorado su gesto. Han expresado su admiración por la forma en que ha manejado la situación, y han reconocido que, a pesar de todo, su relación fue algo especial. Por otro lado, también ha habido quienes han cuestionado la necesidad de esta defensa. Han argumentado que Kerem ya no tiene nada que ver con Ande, y que sus palabras solo sirven para alimentar el morbo y la especulación. Han sugerido que debería mantenerse al margen, y dejar que Ande se defienda por sí misma. Pero en mi humilde opinión, creo que la reacción de Kerem es totalmente válida. Y explico por qué. En primer lugar, porque la amistad y el cariño pueden trascender las relaciones románticas. Y en segundo lugar, porque defender a alguien de críticas injustas es un acto de humanidad. No se trata solo de defender a Ande, se trata de defender el respeto, la empatía y la decencia. Ahora bien, ¿qué podemos aprender de todo esto?
Pues creo que hay varias lecciones importantes. La primera es que las palabras tienen poder. Y en un mundo donde la gente a menudo se esconde detrás de una pantalla para lanzar críticas despiadadas, es fundamental recordar el impacto que pueden tener nuestras palabras en los demás. La segunda lección es que la empatía es esencial. Todos cometemos errores, todos tenemos debilidades y todos merecemos respeto. Y por último, que la valentía es un valor que siempre debe ser aplaudido. Kerem con su gesto ha demostrado que no tiene miedo de defender lo que cree, y eso es algo que todos deberíamos aprender a hacer. Pero aquí no termina la historia. ¿Por qué digo esto? Porque las reacciones y las respuestas a las críticas son fundamentales para entender cómo funciona el mundo del espectáculo y, especialmente, cómo se percibe a Hande en este momento. Y como es de esperar, la prensa turca ha estado muy atenta a todos los movimientos de Kerem y Hande, analizando cada palabra, cada gesto, cada publicación en redes sociales. Además, la situación ha generado un debate sobre la privacidad de las celebridades. ¿Hasta dónde deben llegar las críticas? ¿Qué es aceptable y qué no? ¿Tienen derecho los famosos a una vida privada? Son preguntas complejas que merecen ser debatidas. Y en este sentido, Kerem ha puesto un tema sobre la mesa. Y no podemos olvidar el impacto que todo esto tiene en la imagen pública de ambos actores. La defensa de Kerem, sin duda, ha reforzado su imagen de hombre maduro, sensible y protector. Ha demostrado ser alguien que valora la amistad, el respeto y la lealtad. Y esto, sin duda, es algo que el público aprecia. En cuanto a Hande, la situación también ha tenido un impacto positivo en su imagen. Ha demostrado que, a pesar de las críticas, cuenta con el apoyo de personas que la quieren y la respetan. Y esto, sin duda, es un gran alivio para ella. También ha dejado claro que es una persona fuerte y resiliente, capaz de enfrentar las adversidades con valentía. Y ahora, vamos a hablar de las posibles consecuencias. ¿Qué pasará ahora? ¿Cómo seguirá esto? Pues, es difícil de predecir. Pero es muy probable que la atención mediática hacia Hande aumente. Y por lo tanto tendrá que estar más preparada que nunca para enfrentar las críticas y las especulaciones. Por otro lado, es probable que la relación entre Kerem y Hande se fortalezca. A pesar de la ruptura, han demostrado tener una gran amistad. Y ahora, con este gesto, han demostrado que se preocupan el uno por el otro. Quizás en el futuro veamos más muestras de apoyo mutuo. Pero lo más importante de todo esto es que el público ha aprendido una lección valiosa, que detrás de las figuras públicas hay personas con sentimientos y que merecen respeto. Y para finalizar, me gustaría dejar una reflexión final. En un mundo tan conectado como el nuestro, es fácil dejarse llevar por la negatividad y el odio. Pero debemos recordar que nuestras palabras y nuestras acciones tienen un impacto. Y que todos podemos hacer del mundo un lugar mejor. Y en este sentido, la actitud de Kerem es un ejemplo a seguir. Así que, amigos míos, creo que hemos explorado a fondo este tema. Espero que les haya gustado este vídeo. Y ahora llegamos al final. Muchas gracias por acompañarme una vez más. Espero que hayan disfrutado de este análisis sobre Kerem Bürsin, Hande Erçel y las críticas. Y sobre todo, espero que les haya resultado interesante. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan sobre la reacción de Kerem? ¿Están de acuerdo con sus palabras? ¿Qué piensan sobre las críticas a Hande? Me encantaría leer sus opiniones y debatirlas en los comentarios. Compartan sus pensamientos. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y si aún no lo han hecho, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Siempre hay algo nuevo por descubrir. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Hasta la próxima.